Muy buenas a todos, buscadores de la sabiduría. Estamos en este tercer vídeo, después de haberos prometido en el segundo que profundizaría en eso de que el corazón tiene razones que la razón no entiende, tal y como dice Pascal en Los Pensamientos. Bueno, pues nos habíamos quedado en que el razonar está precedido por creencias, y una de esas creencias es la creencia de que el razonar mismo tiene sentido, de que el razonar que estamos practicando tiene sentido. Pues bien, como la filosofía es un quehacer, parte de nuestra responsabilidad consiste en investigar qué significa que las cosas tengan un sentido, cómo el corazón está detrás de nuestro razonar para poder hacernos responsables de esas motivaciones argumentales que sostienen en el fondo nuestras creencias y nuestro razonar que practicamos aquí en este canal. Entonces me parece que este vídeo es fundamental y que tiene mucho sentido profundizar en él. Lo primero que quería hacer ver es que cuando razonamos podemos perseguir la verdad, tal y como yo lo veo, en tres sentidos distintos. Voy a ir del más superficial al que considero que es el más profundo. En primer lugar está el sentido de la verdad como adecuación al ser, la verdad como identificación con el ser, cómo son, qué son las cosas. Cuando yo razono, a veces razono para investigar, para comprender cómo son las cosas de mi alrededor, cómo son y se comportan las realidades que aparecen. ¿Y por qué lo hago? Ya decimos que nosotros hacemos un camino de exploración, digámoslo así, de los fundamentos que hay detrás de todo actuar, ¿no? Pues ¿por qué solemos buscar cómo son las cosas? ¿Qué son las cosas? Porque mediante ese saber podemos desarrollar luego una técnica, un método que nos permita saber qué tenemos que hacer para realizar la pretensión que tenemos detrás. Por ejemplo, yo pretendo ir a casa de mi hermano, pero para poder ir a casa de mi hermano tengo que saber cómo es el camino hasta casa de mi hermano. Por lo tanto, en función de esa pretensión, necesito saber la verdad de cómo es el camino que me lleva hasta casa de mi hermano para poder lograr realizar mi pretensión. Vemos que detrás de todo razonar, de todo ejercicio racional sobre la verdad como adecuación al ser, hay un sentido argumental que justifica el que nosotros procedamos a hacer dicho ejercicio racional, a practicarlo. Más fundamental que este sentido de la verdad, pero que en el fondo implica el que acabamos de analizar muy brevemente, es el sentido de la verdad como el deber ser. Lo que es lo mismo, el bien. El bien podemos entenderlo como la verdad sobre el deber ser. Y es muy fácil hacer ver que el ser y el deber ser son dos cosas totalmente distintas. Bueno, totalmente distintas en muchas ocasiones, ¿no? ¿A cuántos pues nos gustaría que las cosas fueran de otra manera que de lo que son actualmente? ¿A cuántos nos gustarían que no envejecer, que el cuerpo no fuese corruptible, que todos fuésemos felices, ¿no? Entonces, una cosa es cómo deben ser las cosas, que es de lo que se encarga la ética, y otra cosa es cómo son las cosas. El ser humano suele dar prioridad al deber ser y por eso desarrolla la técnica, un método para poder transformar el ser en aquello que debería ser. Pongamos un ejemplo muy sencillo, la medicina, ¿no? El ser humano cree que su vida debería ser más larga, que la enfermedad no debería existir y entonces aprende, y vemos aquí la conexión, cómo es el cuerpo humano, cómo son pues las enfermedades, para poder combatirlas, desarrollar una técnica que le permite pasar a lo que él cree que debería ser la vida, más longeva o incluso interminable, quién sabe. Entonces, vemos aquí la discrepancia. En otro
orden de cosas, a mi juicio, mucho más profundo, podríamos hablar de aquello que, si no me equivoco, decía Unamuno. Si Dios no existe, habría que crearlo, ¿no? Esto me parece precioso. Vemos aquí cómo en el corazón de Unamuno se debaten dos cosas: lo que realmente son, cómo es el mundo, ¿no? Un mundo que en su época cientificista y positivista se presumía un mundo seguramente sin Dios, frente a lo que le pide su corazón, que Dios debería existir, que sería bueno que Dios existiera. Y entonces, en una actitud de rebeldía filosófica, pues él dice: vale, admito a lo mejor que Dios no existe, pero es que da igual, porque si Dios no existe, pues debemos crearlo. Tenemos ese deber moral, porque la verdad del deber ser es anterior, precede y es más fundamental que la verdad del ser. Y con anterioridad a estas dos, en un lugar más profundo, reside otra verdad que ya apareció en el segundo vídeo, en el Creo para Entender, y es el que nos ha llevado a este, que es la verdad sobre mi vida. Una verdad estrictamente personal que da sentido a mi quehacer. Explico. ¿Cómo puede ser que esta verdad sea más fundamental que el ser y el deber ser? Pues bien, porque no tendría sentido para nosotros el bien, lo que deben ser las cosas, o cómo son las cosas, si nosotros no pretendiéramos ser alguien. Yo pretendo ser feliz, y en vista de esa pretensión, creo que tengo que ser filósofo, creo que tengo que filosofar con vosotros. Y porque creo que debo filosofar con vosotros, me pregunto cómo hacerlo de la manera correcta, cómo hacerlo de una buena manera para conseguir realizar quien quiero ser de la mejor manera. Entonces vemos cómo la verdad de quién quiero ser precede a la verdad de cómo he de ser, o de cómo debo hacer las cosas para ser fiel a quien quiero realmente ser, ¿no? Entonces, porque quiero ser feliz, busco hacer bien lo que creo que me hace feliz. Y no es solo eso, sino que es que además necesito la verdad sobre el ser. ¿Por qué? Porque necesito saber cómo moverme por YouTube, qué se dice en filosofía, cuáles son las cuestiones fundamentales para poder transmitiroslas a vosotros, para poder filosofar con vosotros a través de este medio, por ejemplo, de YouTube. Si yo no sé cómo funciona YouTube, no puedo compartir nada con vosotros. Si no puedo compartir nada con vosotros, no puedo hacer bien la pretensión que quiero realizar de ser filósofo, que forma parte de mi pretensión más radical de ser feliz. Y vemos que esto es lo que diferencia radicalmente al ser humano de los animales. ¿En qué sentido? Pues en que el animal ya tiene muy claro lo que tiene que hacer. El animal ve una gacela y sabe, el tigre ve una gacela y sabe que es presa, que ante la gacela pues hay que capturarla, hay que cazarla para comer. Sin embargo, para el ser humano la gacela puede ser un objeto de idolatría, puede ser un objeto de estudio de la biología, puede ser un elemento de la cadena trófica, puede ser una presa tal y como es para el tigre, puede ser un motivo de inspiración para el arte, o incluso un ejemplo para exponer una verdad, o lo que pretende ser una verdad filosófica sobre nuestra vida. Pongo otro ejemplo, el árbol. El árbol puede ser cobijo frente al sol, puede ser puente, puede ser hoguera, combustible, puede ser papel, puede ser un objeto de veneración, puede ser un objeto de inspiración, puede ser mil cosas el árbol, porque al ser humano no le está dado qué tiene que hacer, quién tiene que ser, y entonces tiene que imaginar, tiene que pretender y buscar, discernir durante toda su vida quién de verdad tiene que ser. Y esto es lo que nos constituye. Esta verdad ya no es derivada, ya no es que sea importante, es que la verdad de
quién tengo que ser, a pesar de que no la conocemos, ya nos está apelando, nos constituye. El ser humano es libre, busca, pretende, imagina, solo porque está llamado a ser alguien. Si no, no buscaría ni pretendería ser nadie. Por eso creo que esto es fundamental, que lleguemos a ello, porque yo voy a realizar filosofía desde este punto de vista, desde esta pregunta. El resto para mí nacen de esta. Esta es la auténtica metafísica, y espero poder transmitiros y que comprendáis esto para que podáis filosofar conmigo y pueda transmitiros esta comprensión que tengo yo de mi vida, que me permite ser feliz y responsable. Y bueno, pues ya voy terminando. En el siguiente vídeo lo que me gustaría es ahondar en la experiencia de esa verdad de mi vida desde la humildad. Y bueno, pues esto sería todo. Nos vemos en el siguiente vídeo, filosofando con más, y muchas gracias.